Miércoles de la primera semana del tiempo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo ciegos, tullidos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y que los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino». Los discípulos le preguntaron: «¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre?». Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y se los fue entregando a sus discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y se llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Estamos en el primer miércoles de Adviento, de la primera semana de Adviento, y el Evangelio según San Mateo nos muestra a Jesús en una actitud absolutamente extraordinaria en su misericordia. Cuenta el Evangelio que Jesús está a la orilla del mar y que efectivamente se sentó, subió al monte, se sentó y ahí muchísima gente llegó. Llegaron los tullidos, los ciegos, los lisiados, los sordomudos, muchos enfermos, pero a todos los curó. Y no solamente los curó, sino que se llenaron de alegría y glorificaron al Dios de Israel. Y Jesús llega al extremo de la misericordia. Se da cuenta que están en un lugar prácticamente desértico, pero que están exhaustos y pueden desmayarse en el camino porque no han ni comido ni bebido. Y entonces les pregunta a los apóstoles qué es lo que hay para que puedan comer o ir a los poblados para que compren algo y coman algo. Y dice, pues no nos alcanzaría el dinero para comprar los panes necesarios para darles de comer a todas estas personas. Y entonces les pregunta, ¿cuántos panes tienen o qué es lo que traen? Y dice, pues tenemos unos cuantos panes, ¿verdad? Y 7 panes y unos cuantos peces. Y entonces les ordena que se sienten. Y después de dar gracias a Dios, les da a todos de comer y sobran 7 canastos de lo que había sobrado. Fíjense ustedes el nivel de misericordia del Señor, que no solamente los cura, sino que les da de comer en un lugar prácticamente desértico, preocupado de lo que pudiera ocurrirles a esos que lo habían seguido todo el día. Habían estado con él, habían escuchado todo lo que había dicho todo el día y estaban ya exhaustos de todas las horas de acompañamiento y sobre todo del calor que debió de haber sido muy, muy intenso. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios maravilloso y este es el mayor atributo de Dios. Así se lo ha revelado nuestro Señor a Santa Faustina Kowalska. Mi mayor atributo es el de la misericordia y tenemos que ser nosotros misericordiosos y aprenderlo a ser como Jesús. Debemos meditar en la vida de Jesús, como nunca se ahorró ayudar a alguien, escuchar a alguien, darle de comer a alguien, hacerle el milagro a alguien. Nunca, nunca se negó a hacerlo. Y cuando parecía que estaba más distante respecto de aquel que le pedía el milagro, lo hacía para fortalecer su fe. Dios es misericordioso y ese divino atributo es como el motor que guía y mueve la historia de cada hombre. La misericordia de Dios es la esencia de toda la historia de la salvación, el porqué de todos los hechos salvíficos. Cuando los apóstoles quieren resumir la revelación, aparece siempre la misericordia como la esencia de un plan eterno y gratuito, generosamente preparado por Dios. Con razón, puede el salmista asegurar que de la misericordia del Señor está llena toda la tierra. La misericordia es la actitud constante de Dios hacia el hombre y el recurso a ella es el remedio universal para todos nuestros males, también para aquellos que creíamos que ya no tenían remedio. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones límite
nosotros mismos, pero personas que queremos y apreciamos en situaciones que decimos, ya de esta no salió, ni económicamente, ni moralmente, ni espiritualmente. Aquella persona no tenía salida y su salud estaba ya en entredicho, estaba lista para la muerte. ¿Y qué sucede? Que el Señor lo levanta, lo fortifica, lo perdona, lo ayuda, lo guía, lo cuida. Tantos y tantos ejemplos de acciones de Dios misericordioso con el hombre, preciosas. Meditar en la misericordia del Señor nos ha de dar una gran confianza ahora y en la hora de la muerte, como rezamos en el Ave María. Así con alegría podemos decir como San Agustín, toda mi esperanza estriba solo en tu gran misericordia. Qué palabras más hermosas. Toda mi esperanza, Señor, estriba en tu misericordia. ¿Saben por qué nos ama el Señor? Por nuestras miserias. ¿Y saben qué significa que nos ame por nuestras miserias? Nos ama porque nos tiene misericordia, compasión. Se da cuenta de nuestra poquedad, de nuestra miseria, y por eso lo que le hace o lo mueve hacia nosotros es nuestra miseria, y por eso nos tiene misericordia. Solo en eso, Señor, toda mi esperanza estriba solo en tu misericordia. En tu misericordia se apoya toda mi esperanza, no en mis méritos, no en mis triunfos, no en lo que hago, no en lo que no hago, no en lo que tengo, no en lo que no tengo, sino solo en ti y en tu misericordia. Dios tiene una forma muy especial de mostrarnos su misericordia. Cada uno de nosotros somos ese reflejo vivo de su misericordia, y si no fuera por ella, no estaríamos aquí, no estaríamos vivos, no tendríamos salud, no tendríamos casa, no tendríamos familia, no tendríamos el conocimiento de las cosas del cielo, estaríamos perdidos, estaríamos solos y abatidos. Y por eso el Señor nos pide que seamos misericordiosos y que el elemento clave para que nosotros eh, podamos distinguirnos de los salvados de los no salvados son las obras de misericordia. Y por ello te recuerdo que estas obras de misericordia con las que habremos o debemos agradar a Dios en este Adviento son obras de misericordia materiales y espirituales. Y quiero recordártelas para que no las olvides. Las obras de misericordia materiales es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al que está en la cárcel, proteger y darle amparo a las personas sin hogar, visitar a los enfermos y enterrar a los muertos. Y las obras de misericordia espirituales es corregir al que yerra, al pecador, al que está lejos de Dios, educar al que no sabe o enseñar al que no sabe, aconsejar a quien duda, consolar al triste, tolerar los errores con paciencia, tolerar los errores con paciencia, perdonar todas las heridas, perdonar a todos los que me ofenden y orar por vivos y difuntos. Qué preciosas las obras de misericordia que hacen la diferencia entre venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve triste y abatido y me consolaste, en fin, todo lo que dice el Señor para separar a los buenos de los malos. Y dice, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y cuándo te vimos sediento y cuándo te fuimos a ver? Dice, cuando lo hiciste por cualquiera de estos, lo hiciste por mí. Venid, ¿verdad? Venid al reino de Dios. ¿Y qué les dice a los otros? ¿Verdad? Id malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel, no me visitaste. Y así a todo el Señor, pero ¿cuándo no te fuimos a ver? ¿Cuándo no te dimos de comer? Pues como no se lo hiciste a tus hermanos, tampoco lo hiciste por mí. Id al fuego eterno. Esa es la gran diferencia. Y por eso el Señor en este Adviento nos pide esas obras de misericordia. El más grande atributo de Dios es la misericordia. Y según le reveló Jesús a Santa Faustina, hasta que el mundo no conozca mi misericordia, no encontrará la paz. No llegará al reino de Cristo hasta que no reconozcamos que Dios es no solamente todopoderoso, sino infinitamente misericordioso. Que Dios te bendiga.